Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ha venido esta noche, ella vive en Oxford, en el Reino Unido, está de paso por Miami y nos distingue con su presencia una muy brillante profesora venezolana, Marién Jiménez Morales. Aplauso para ella, por favor. Gracias, Manuel. Bienvenida. Gracias. Muy contenta de estar contigo acá. Gracias, es un gran honor recibirte. Y eres muy joven para ser profesora en Oxford, mis respetos. ¿Ah? Bueno, muchas gracias por el cumplido. ¿Dónde te has educado? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu vida, brevemente. Sí, claro. Bueno, yo soy venezolana, de la bella Caracas, a los 9 años. De hecho, el 6 de diciembre de 1998, te acordarás, fue la elección. Oh, sí. En la cual, bueno, Chávez ganó. Y yo amanecí el 7 de diciembre en Frankfurt. Y me acuerdo que estaba nevando. Y ahí comenzó mi vida. O sea, se fueron al día siguiente de que ganara Chávez. El mismo día de la elección, de hecho. Oh. Sí. ¿Y por qué se fueron? ¿Cuán visionarios fueron tus papás, supongo? Bueno, en hindsight sí, exactamente. La idea era ofrecernos nosotros, a mi hermano y a mí, la oportunidad de experimentar otro país. Íbamos a estar 2 años. Ellos iban a hacer un posgrado para prepararse y regresar. Pero bueno, de 2 se hicieron 20. Oh. Y sí, yo crecí en Alemania, estudié, hice el colegio allá, la licenciatura la hice en Frankfurt. ¿En Frankfurt? Sí. O sea, que hablas el alemán perfectamente. Sí. Qué bueno, qué suerte tuviste de irte el mismo día que ganó, en diciembre del 98. Bueno, no me quería ir. Sí, me recuerdo que lloré muchísimo de dejar a mi familia, a mis amigos, pero bueno, ha sido para mí una buena trayectoria, aunque triste, pero tuve el privilegio de crecer en Alemania, un país muy bonito. Y bueno, ya tengo 6 años en el Reino Unido. ¿Estudiaste en Oxford también? Sí, exacto. Yo hice la licenciatura, la hice en Frankfurt, hice una maestría en estudios latinoamericanos en Oxford y ahorita estoy terminando el doctorado en ciencias políticas. Brillante, brillante. Felicitaciones. Gracias, tus papás han de estar tan orgullosos. ¿Dónde están ellos? ¿En Alemania? En Alemania, sí, en Heidelberg. ¿Se quedaron allí? Sí. Siempre viajamos a Venezuela, pero... ¿Has regresado últimamente? Bueno, la última vez que fui fue en el 2017, en diciembre. Desde entonces no he podido ir. Anteriormente iba cada año por mi trabajo, últimamente, pero también por mi familia. ¿Y cómo viste a tu país la última vez que lo visitaste? Bueno, muy duro, Jaime, muy duro. Caracas, aunque es bella, está muy golpeada. Muy golpeada. También viajé a Maracay, que es donde vive mi familia, mi abuela. Valencia. Bueno, no es nada en comparación con lo de hoy, ¿no? Ya en ese entonces se veía a la gente comer de la basura, niños en la calle, un deterioro en la infraestructura muy grande. Pero en este año y pico, desde entonces, las cosas han empeorado de una manera que era inimaginable en diciembre del 17, ¿no? Muchísimo. Bueno, algunos economistas lo advirtieron, ¿no? Pero una cosa es advertirlo y una cosa es al año y medio ver y vivirlo, ¿no? ¿Y cómo te mantienes informada desde Oxford sobre lo que ocurre en Venezuela? ¿Lees muchos periódicos? Sí, bueno, el tema es difícil por la censura, ¿no? Sí. Pero tengo mis informantes en Venezuela, tengo algunos amigos, todavía tengo familia. Claro, tienes amigas allá, supongo. Algunas, la mayoría se ha ido, claramente. Algunas están aquí en Estados Unidos, otros en Europa, inclusive conozco gente en Australia. Entonces, bueno, siempre parte de mi día, de mi trabajo es recolectar los datos sobre Venezuela y confirmar las fuentes. Qué tragedia, ¿no? Esto siempre ocurre cuando un país se hunde en la miseria, que los cerebros más dotados, mejor dotados, la gente más inteligente, la gente que debería estar en el poder, al servicio del pueblo, se va, naturalmente se va, se tiene que ir, ¿no? Es así. Y esa fuga de cerebros perjudica enormemente a la nación, pero por otra parte es tan comprensible, ¿no? Es comprensible, sobre todo la clase media, ¿no? Claro, pero no solo la clase media, yo creo que eso es algo que tenemos que siempre recordar. En los últimos 3 años se ha ido, bueno, la gente común y corriente, ¿no? En los últimos 3 años, más de 3 millones de venezolanos han emigrado. Y bueno, yo creo que la esperanza es que muchos regresarán a reconstruir el país y yo creo que está ese compromiso con la nueva Venezuela. ¿Tú tienes esa esperanza también? ¿Te gustaría algún día volver a vivir en Venezuela? Claro que sí. Sí. Claro que sí. De hecho, no te has querido hacer alemana porque te sientes profundamente venezolana, ¿verdad? Es así, aunque quizás mi nueva patria o mi segunda patria, Alemania, no debería saberlo de esta forma, pero para adoptar el pasaporte alemán tendría que rechazar o
sí, renunciar al pasaporte venezolano, y eso no ha sido una opción para mí. Muy bien, te felicito. Un aplauso para Mariel. ¿Y por qué no ha sido una opción? Venezuela es algo que se lleva en el corazón, se lleva en la sangre. No, ahí está mi familia, de ahí soy, y no tengo ese sueño de contribuir a mi país, de educar a nuevas generaciones. Ojalá que pueda hacer eso. Celebro tu sueño. Es fantástico que la gente brillante, emprendedora, exitosa como tú, tan joven además, quiera volver a contribuir. Venezuela te va a necesitar y tanto, y tanto. ¿Cómo visualizas tú una salida a la gravísima crisis que azota a tu país, querida Marién? ¿Cómo crees que caerá, si acaso, la dictadura venezolana? Sí. Bueno, la dictadura venezolana está en decadencia y va a caer. De hecho, el 24 de enero escribí un artículo que se llamó Comenzó la transición, y así lo creo, ¿no? Ahí están confluyendo muchos factores nacionales e internacionales que nos permiten entender que el proceso de transición va. Sí. No es una transición tan rápida como quizás muchos quisieran, pero es algo que se está construyendo, que esas son las palabras de Juan. Y muchas cosas buenas han pasado desde entonces. Así es. Y no han transcurrido ni siquiera 2 meses, ¿no? Exactamente, entonces tenemos que enfocarnos siempre en eso. No es muy fácil, bueno, para ti, para mí, analizarlo desde aquí, ¿no? En Miami. Sí. Y la gente en Caracas o en Maracay lo verá de otra forma. Pero este es un proceso muy duro porque, bueno, el régimen durante 20 años se ha encargado de desmantelar todas las instituciones, de controlar, hostigar a la población, como tú bien mencionabas, el tema de los colectivos, el ELN, el AMPA, sí, Armada. Es decir, hay muchos factores que todavía hay que controlar para que se dé esta ruptura. Porque de lo contrario nos arriesgamos a que ocurra lo que sucedió con la ayuda humanitaria el 23 de febrero, sábado, ¿no? Se anunció que entraría sí o sí y no ha entrado todavía. Y yo te pregunto, ¿crees que entrará finalmente? Y en ese caso, ¿cómo debería entrar? ¿Cuál sería la circunstancia ideal en que Venezuela recibiera esa desesperada ayuda humanitaria? Sí, bueno, Jaime, eso es un tema crucial. Como Juan indicó, hay más de 300.000 venezolanos que están en riesgo de muerte. Sí, sí. 92% de pobreza en el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, ¿no? Increíble. Entonces, tenemos que recordarlo. La ayuda humanitaria tiene que ser, creo yo, ahorita el número 1 en la agenda del gobierno de Juan Guaidó. Pero no está hablando mucho del tema últimamente, ¿no? No mucho, porque claro, han surgido otros temas. Ahorita sí, con el apagón es muy difícil mantener una agenda en un país de crisis siempre al tanto, pero tenemos que recuperar ese discurso porque la gente literalmente se está muriendo de hambre. ¿Cómo te gustaría que entrase la ayuda humanitaria? Digamos, ¿cuál sería el escenario ideal para ti? Sí. Bueno, un escenario ideal o épico hubiese sido el 23 de febrero, ese no funcionó. Yo creo que ahorita hay que ser quizás también un tanto más racional y trabajar quizás con Naciones Unidas o la Cruz Roja para facilitar el acceso a las medicinas y a la comida a la población. Naciones Unidas podría jugar un papel un poquito más protagónico en esta crisis, ¿no? Uno dice, ¿dónde están los cascos azules? Naciones Unidas tiene todo un equipo de asistencia para los refugiados. Y si Naciones Unidas proveyera de cascos azules para entrar con la ayuda humanitaria, a lo mejor funcionaría. Es cierto, yo creo que ese es un tema que se tiene que trabajar ahorita con más énfasis. Ya vimos que el equipo de Michelle Bachelet fue a Venezuela, vimos las imágenes de la doctora en Carabobo. Sí, estaba muy frustrada. Muy frustrada y con razón, ¿no? Esa es su profesión. Claro, porque a la delegación de la señora Bachelet la han aislado, le han mostrado solo lo que les conviene. Exactamente, yo creo que ahí es donde se puede trabajar con el gobierno de Juan para presionar más, para invitar a que las Naciones Unidas se involucren aún más en este proceso. Algunos venezolanos muy respetables, a mi modo de ver, consideran que el presidente constitucional Guaidó en algún momento pronto tendría que hacer una de estas dos cosas o ambas. Convocar a una marcha multitudinaria a Miraflores, a riesgo, por supuesto, de que corra alguna sangre que nadie desea que se derrame, o pedir
solicitar que el mundo libre intervenga, que misiones del mundo libre entren en Venezuela para auxiliar a los venezolanos que están siendo víctimas, sin exagerar, de un genocidio. Y cuando ocurre un genocidio, hay no pocos juristas que consideran que las naciones, por lo menos vecinas, en condiciones, en aptitudes de ayudar, tienen la responsabilidad moral de proteger al pueblo que está siendo víctima de esa agresión. ¿Qué piensas tú de estas dos opciones, Mariana? Bueno, ambas son complicadas, lo sabemos, porque esto es una dictadura y ninguna de las dos es fácil de ejecutar. Sí. La primera es más deseable, porque lo que queremos es presión nacional con presión internacional para generar la ruptura en la cúpula militar. Ahora, cuando hablamos de una demostración, una protesta hacia Miraflores, tenemos que entender que nunca va a llegar a Miraflores porque los militares se van a encargar de cerrar toda la vía. Para llegar a Miraflores tenemos que movilizar a los sectores populares que están alrededor del palacio, cercanos al palacio. Yo creo que ahí es donde se tiene que enfocar ahorita el gobierno de Juan Guaidó, de movilizar a los sectores populares. Buen punto, porque la otra noche vino aquí un analista y me dijo, mira, las protestas del 17, en las que murieron casi 400 muchachos, eran clase media, estudiantes clase media. Ahora son los barrios populares tradicionalmente chavistas, o sea, chavistas desencantados. ¿Crees que a ellos debería dirigirse Guaidó? Sí, bueno, no solamente a ellos, ¿no? Obviamente claro, el presidente tiene que dirigirse a toda la población venezolana, pero tenemos que hacer un esfuerzo justamente porque los sectores populares son los más afectados por la represión, por el clientelismo, por el chantaje, también a través de las FAES que han asesinado literalmente a jóvenes en los sectores populares. Son ellos los que tenemos que ahorita proteger más, pero también movilizar para que el régimen se dé cuenta que ya no tiene el apoyo que dice tener. Sobre la segunda opción, ¿qué piensas? ¿Te opones en principio? Esa es una pregunta difícil. Constitucionalmente se puede hacer el argumento de que el presidente puede invitar a una misión extranjera militar a Venezuela. Cuando hablamos del tema de la intervención, tenemos que hacernos dos preguntas. Una, ¿qué tipo de intervención estamos llamando? Y dos, ¿quién puede ejecutar esa intervención? Entonces, ¿qué tipo de intervención? ¿Quién la puede ejecutar? Yo creo que sería negativo para Venezuela si solamente una misión liderada por Estados Unidos sería un poco más fuerte. Esta estrategia sí va acompañada por otros actores multilaterales. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es mucho mejor una coalición de varios países. Y hasta ahora no vemos esa coalición política o esa voluntad política. Entonces, invocar el 187 para no tener la voluntad política de la región o de otros actores internacionales es difícil y puede, de hecho, quebrar un poco la credibilidad de Juan Guaidó. Eres muy inteligente, exactamente. El segundo punto también es importante porque el tema es qué tipo de misión o qué tipo de intervención se puede hacer. Tenemos que pensar también qué puede pasar post-intervención, ¿no? Algunos análisis han hecho de que se puede hacer una operación quirúrgica, ¿no? Un quick response. Eso es también complicado porque, como te dije anteriormente, está el ELN, está la FARC, está el AMPA organizada, los colectivos, y puede surgir una contrainsurgencia importante que va a generar mucha inestabilidad. Y justamente un gobierno de transición lo que más necesita es estabilidad política, no solamente para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino también para garantizar la inversión económica que necesita el país para salir adelante. O sea que si Guaidó te pidiera un consejo, una sugerencia, ¿le dirías qué? Bueno, es muy fácil desde aquí, hacer sugerencias, pero yo creo que tendría algunas. Uno, como ya te lo dije, dirigirse más a los sectores populares. Dos, trabajar más con Naciones Unidas. De verdad, invitar a las naciones a comprometerse y no ser indiferente con la tragedia. Trabajar más con Naciones Unidas. O invitarlos más a que se involucren más, ¿no? Ahí el problema es el veto de los chinos y los rusos. Este es el gran problema del Consejo de Seguridad. Eso es cierto. Y ahí voy con mi punto número 3, trabajar más a China. Yo creo que trabajar con los intereses pragmáticos de China, los intereses económicos que tienen. Claro, convencerlos de que si quieren cobrar lo que han prestado,
con Guaidó le va a ir mejor que con Maduro, ¿no? Exacto, y no solamente eso, sino de cara a futuro, de cara a la reconstrucción, China Sí. puede jugar un papel importante e Importantísimo, interesante. Entonces, importantísimo. invitarlos ahí a sumarse a esta lucha y quizás buscar incrementar el apoyo internacional. Ya tenemos más de 60 países, pero yo Sí. creo que ahí se puede trabajar Sí, para sí. tener más apoyo internacional. O sea que le sugerirías, porque es una buena idea, ¿no? Ir a Nueva York, hablar con el secretario de Naciones Unidas, ir a Beijing y hablar con Xi Jinping. ¿Le sugerirías eso? Bueno, quizás él personalmente no por la inestabilidad del país. ¿No pero le yo sí sugieres creo- salir de nuevo? Por ahora yo creo que él se tiene que dedicar a recorrer el país, que Ya, es lo que ha ya. anunciado, a movilizar Sí. y a motivar a la gente, porque la gente se frustra. Tenemos 20 años en esta lucha, tenemos que recordar eso, ¿no? Y hay que movilizar a la gente, mantenerla comprometida Sí. y darle esperanza de que el cambio llega, porque va a llegar. Pero yo creo que puede ser interesante enviar una delegación a China, enviar Sí. una delegación a Nueva York, Sí, sí. hablar con Michelle Bachelet para que se comprometa, ir a Venezuela y hablar con todos los sectores en todo Claro, el país. porque los que ya están y no lo van a dejar solo, pero hay que sumar aliados. Exactamente. Hay que seducir a aquellos que ahora todavía están en la otra orilla, ¿no? Indeciso, ¿Te exactamente. puedes quedar un ratito más? Claro que sí. ¿Todavía no sale el vuelo de regreso a Londres? Todavía no. Regresamos con esta brillante joven venezolana que nos demuestra que, por supuesto, Venezuela tiene un gran futuro y que Maduro y su camarilla no representan a Venezuela. Venezuela es representada por jóvenes como ella, Marién Jiménez Morales. Un aplauso para Marién, por favor. Qué alentador escucharte, Marién. Gracias, Jaime. Qué alentador y... Tenemos que darnos fuerzas, ¿no? Sí, pero muy bien tu discurso, muy bien, muy inteligente. Nos visita desde Oxford, donde es profesora, la brillante académica venezolana Marién Jiménez Morales. Marién, ¿has llegado a votar alguna vez en elecciones venezolanas? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Desde Frankfurt, desde el consulado, he podido votar en el 2012 y el 2013. El 12, ¿por quién votaste? Era Chávez versus Capriles, me parece. Obvio, ¿no? Y el 13 votaste también Maduro También. versus Capriles de nuevo. Es más obvio todavía. Mucho más obvio, ¿no? Mucho más obvio. ¿Tú crees que hay mucha gente que dice Maduro ha desgraciado, ha desdichado a Venezuela? Con Chávez no estábamos tan mal, ¿no? Hay gente que hace esa distinción, que Chávez no fue un dictador, que con Chávez los pobres vivían mejor que antes, y que Maduro ha torcido, ha pervertido la revolución chavista. ¿Tú harías esa distinción o en realidad Maduro es un hijo de Chávez en todo sentido? En todo sentido, es un hijo de Chávez. Estoy totalmente de acuerdo contigo Sí. en eso. O sea, Chávez no es inocente, ¿no? No, en lo absoluto. De hecho, si me permites, vuelvo a mi disciplina para un poco explicar lo que pasó en Venezuela. Venezuela, cuando surge Chávez en el 98, gana las elecciones, era una democracia con sus deficiencias. Llevaba 40 años, ¿no? 40 años, pero claro, el surgimiento de un populista o un outsider que haya ganado es síntoma de que las cosas no estaban muy bien. Sí, los partidos estaban Un desacreditados. poco decaídos, había temas de exclusión social y de falta de representación adecuada para todos los ciudadanos. Surge él y Chávez ya con la Constitución del 99 demuestra que tiene ambiciones de acumular el poder, ¿no? Entonces, Ciertamente. lo que hace en los primeros, 12 años, muchos años, pero en esos 12 años lo que hace es sentar las bases para la dictadura de hoy. Entonces Venezuela pasa de ser, como lo llamamos en la ciencia política, una democracia deficiente, a ser un régimen híbrido en el cual todavía hay una fachada democrática porque hay elecciones, porque hay instituciones, pero el control de estas instituciones la tiene el Ejecutivo. Sí, sí. Es lo que sucedió. Entonces ya el heredero, el hijo de Chávez, se monta en esa estructura, pero Sí. a falta de legitimidad popular, lo que hace es reprimir. Es decir, mientras Chávez usa las instituciones por mucho tiempo, por 12 años, para montar un aparato autoritario, lo que hace Maduro es, a falta de legitimidad popular, porque no tiene el carisma, no Sí. tiene esa ímpetu que tenía Chávez, tiene que reprimir, tiene que usar las Fuerzas Armadas. Sí, es así. Por otro lado, lo que define la calidad de un gobierno, lo que define si es una democracia o una dictadura,
no es si el jefe de Estado es popular. En la historia ha habido muchos casos de dictadores inmensamente populares, aclamados por las multitudes, elegidos por ellas mismas. Lo que determina la calidad de un gobierno es cómo se ejerce el poder. A ti te puede elegir el pueblo y no por eso eres un demócrata, porque si ejerces el poder de una manera abusiva, autoritaria, te conviertes en un dictador. Esto es lo que fue Chávez, ¿no? Era un dictador al comienzo popular y luego ya no tanto, y por eso fue necesitando de los fraudes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Chávez sí gozó de apoyo popular, aún más cuando entra el petróleo, ¿no? A partir de 2002 vemos el commodities boom en toda Latinoamérica. Sí, cómo se dilapidó esa riqueza. Y exactamente, a través de las misiones él sí se recupera. Acordémonos que en el 2002 Chávez venía en caída libre, se le había acabado el apoyo popular o había bajado bastante después de las 49 leyes que él propone. Sí. Después, cuando entra el dinero como nunca antes en la historia venezolana y él comienza a repartir a los sectores populares, se recupera un poco. Sí, sí, sí. Las elecciones en Venezuela yo creo que nunca más fueron libres después del 98. Fueron menos libres en el 2013, obviamente en el año pasado, pero nunca que en el más fueron libres. 2002, en las mega elecciones, en el 2000, perdón, o en el 98. Pero es verdad que la última elección verdaderamente limpia en tu país fue la que ganó Chávez en el 98. Es así. Desde entonces se fueron viciando, amañando, trucando, cada vez más. Cada vez más, exactamente. Hasta el punto de que el año pasado ni la oposición ni la comunidad internacional pudo reconocer los resultados porque fue un fraude. Claro, es que en unas elecciones limpias Maduro no sacaría 10%, 12%. Bueno. Y saca 64%. Eso es cierto. Es un fraude obsceno, ¿no? Es muy obsceno. Muy obsceno. De hecho, Smartmatic, si te acuerdas, denuncia también. Empresa basada en Londres, ¿no? Totalmente. Entonces, denuncia esto porque el fraude fue de verdad claro. Inmesurable. El fraude se convierte en un ejercicio profesional de espionaje luego del golpe fallido a Chávez en 2002. Porque es ahí cuando penetran los cubanos y lo controlan todo. No solo el registro electoral, todos los registros públicos de Venezuela. Si tú vendes un apartamento en Caracas, los cubanos lo tienen todo en una base de datos. Si abres una cuenta bancaria, si haces una transferencia de dinero importante, si vendes tu automóvil, todo lo controlan desde una base de datos computarizada los cubanos en La Habana. Es así, el know-how de la represión viene desde Cuba, lamentablemente. Sí. Y bueno, las estrategias que usó Chávez y que está usando Maduro vienen obviamente desde La Habana, desde la vieja escuela de La Habana, ¿no? Hay que recordar. Y esto ya comenzó, Jaime, en los primeros años. Acordémonos que la lista de Tascón fue el primer gran ejemplo de lo que iba a venir en Venezuela. Claro, claro. Perseguir a todo aquel que piense distinto. Censurar a todo aquel que piense distinto. Sí, sí. Y controlar justamente a todo aquel que piensa distinto, pero hoy en día no solamente al que piensa distinto, sino al que todavía un poco apoya a Maduro por el tema de los clubs, ¿no? O sea, 92% de pobreza, la gente está muriendo de hambre. Sí. Y es por eso que tienen que reprimir justamente a aquellos de los cuales dependen. Sí. Has hecho bien en mencionar esa lista, Tascón, porque recordarás bien, ustedes son memoriosos, cuando Chávez pierde, inesperadamente para él, el plebiscito, el referéndum, ¿te acuerdas? Lo pierde, ¿no? Y entonces él no sabe qué hacer, no sabe cómo tragarse ese sapo, no quiere reconocer la derrota. Y es el general Baduel quien le exige reconocerla. Chávez luego sale a decir que es una victoria de M de la oposición, pero enseguida los cubanos hacen la lista de todos los que votaron por el no, e inmediatamente neutralizan a todos esos ciudadanos para que en las próximas elecciones sus votos no cuenten más. ¿Me explico? Es así. Por eso es tan importante que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sí. Y por eso Juan Guaidó insiste tanto en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sí. No podemos tener elecciones libres con Maduro ahí. Con Maduro y tampoco con Tibisay Lucena. Y con la señora Lucena, con ese árbitro. Es que es un sainete, ¿no? Es un sainete, es una cosa ridícula. Esta es una pregunta difícil. ¿Tú has tenido amistades chavistas? ¿Has tenido alguna amiga que era o sigue siendo chavista? Sí, tengo, Jaime.
De hecho... ¿Y todavía son chavistas? Bueno, hoy en día es un poco difícil sostenerlo, ¿no? Usualmente lo que sucede ahora es que dicen, bueno, pero la oposición no es buena tampoco, ¿no? Entonces no es muy fácil apoyar abiertamente a Maduro con toda la crisis que hay en el país, pero se esconden detrás de la oposición no sirve. De hecho, no solamente pero venezolanos. Pero eso es comparar el cáncer con la gripe. Sí. ¿No? Eso puede Yo ser prefiero un una forma catarro que un cáncer en el cerebro. Totalmente de acuerdo. Y es solamente para no... Como el tema en Venezuela ha sido una guerra de ideologías, ¿no? Una guerra mediática. Falsa. Falsa. ¿Y esas amigas tuyas chavistas están todavía en Venezuela? No. Ah, están afuera. No todas están. Qué curioso. No vamos a dar nombres ni lugares donde viven, pero yo siempre me hago esa pregunta porque no me sorprende tu respuesta, claro. Sí. Bueno, y no solamente los venezolanos, aquí también la izquierda global, ¿no? Hace unos días estuve en un evento en Berlín y es muy fácil como diputado de la izquierda hacerme ver como que si yo soy una opositora radical que está a favor de una intervención, pero, solamente por atacar el hecho de que necesitamos elecciones libres en Venezuela. Al contrario, tú no me has parecido en absoluto radical o recalcitrante y no apruebas una invasión militar. Me parece que eres sumamente cultivada intelectualmente. Pero es innegable que Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos. Que sea una dictadura que dice ser de izquierda, la verdad que es una cosa ridícula. Lo cierto es que el pueblo sufre, ¿no? Es así, y la izquierda internacional va a pagar esto. Simplemente no va a poder movilizar tampoco, porque si un gobierno de izquierdas progresista que está a favor de los sectores populares, de los más vulnerables, hoy en día apoya que justamente a esos sectores, el que se le está humillando, el que se le está oprimiendo, el que se le está chantajeando por una bolsa de comida o leche vencida, Jaime. Qué horror. Eso hay que decirlo, porque en las bolsas club, aparte de que no se sabe cuándo llegan, muchas veces las comidas que recibe la gente les hace daño. Totalmente. Entonces es insostenible que la izquierda pueda seguir apoyando a Maduro. Bueno, qué brillantes fueron tus papás de salir de Venezuela el día mismo que ganó Chávez. Qué suerte de haberte conocido. Te deseo todo lo mejor. Espero que vuelvas pronto por aquí. Muchas gracias, Jaime. Te veo con gracias gran respeto y admiración. Un aplauso para Mariena. Gracias. Gracias. Regresamos después de la pausa.